Muy bien. Continuamos entonces con nuestro curso de teoría de números. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es revisar un par de resultados más que se desprenden directamente del teorema fundamental de la aritmética. Ujú. Vamos a ver algunos resultados interesantes respecto de cómo relacionar el teorema fundamental con lo que veníamos calculando del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. ¿Ok? Entonces resulta que este teorema fundamental nos entrega una manera o una metodología bastante sencilla para calcular tanto el mínimo común múltiplo como el máximo común divisor. ¿M? Y tiene que ver básicamente con jugar con los exponentes de la descomposición prima. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo son estos dos teoremas. Son simplemente dos resultados, uno asociado al mínimo común múltiplo y otro al máximo común divisor. Y eso sería. Eso sería, digamos, la aplicación que podemos darle. Entonces, vamos con la primera proposición. Dicen, sean A y B enteros positivos cuya descomposición prima es la que vemos aquí. ¿Mm? Cada uno es un producto de potencia, fíjense, de los mismos primos. No olvidemos que aquí estamos permitiendo que hayan exponentes iguales a cero para que podamos hacer que los dos números tengan los mismos primos. ¿Mm? Aquí ambos números van a tener la misma descomposición prima, los mismos números, más bien dicho, pero, como primos, pero van a ir variando los exponentes. ¿Ya? Entonces, si en algún caso falta algún primo, se agrega elevándolo a cero. Y así quedamos con los mismos números primos. Bien, entonces dice que bajo estas condiciones podemos calcular el máximo común divisor de dos números primos simplemente eh, escogiendo el mínimo de cada uno de los exponentes que nosotros tenemos en la descomposición prima de los dos números enteros. ¿Ok? O sea, en palabras sencillas, lo único que tenemos que hacer es descomponer los dos números en su factorización prima e ir quedándonos solamente con las potencias más pequeñas. Eso es lo que nos está diciendo de alguna manera este resultado, que es sumamente interesante y sumamente útil. Por ejemplo, imagínense que queremos calcular el máximo común divisor entre 60 y 70 y voy a poner 74. Ya, entonces lo primero que hay que hacer es descomponer estos números en su factorización prima. Entonces 60, yo sé que lo puedo escribir como 2 por 30, pero el 30 lo puedo escribir como 15 por 2. Entonces esto va a ser 2 por 15 por 2, y el 15 es 5 por 3. Entonces esto va a ser 2 por 2 por 3 por 5. Claro, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12 y 12 por 5, 60. Así que la descomposición del 60 es 2 elevado a 2 por 3 elevado a 1 por 5 elevado a 1. Ya, ahí tenemos la descomposición prima del 60. Ahora hay que descomponer el 74. Ya, 74 yo sé que es lo mismo que 2 por 37, ¿verdad? 2 por 37. Efectivamente, 37 por 2, a ver, 7 por 2, 14, 3 por 2, 6 más 1, 7, efectivamente es eso. Y el 37 da la casualidad que es un número primo, ¿ok? El 37 es un número primo, por lo tanto, la descomposición prima del 74 simplemente va a ser 2 elevado a 1 por 37 elevado a 1. Ya, vamos ahora a hacer que estos dos números tengan los mismos primos, ¿ok? Entonces, fíjate, aquí al 60 ya tiene el 2, pero le falta el 37, entonces vamos a agregar aquí 37 elevado a 0. Y el 74, fíjate, ya tiene el 2 y tiene el 37, pero le falta el 3, que lo vamos a agregar como 3 elevado a 0, y le falta el 5, que lo vamos a agregar como 5 elevado a 0. Entonces así el 60 nos va a quedar como 2 elevado a 2 por 3 elevado a 1 por 5 elevado a 1 por 37 elevado a 0. Y el 74 nos va a quedar como 2 elevado a 1 por 3 elevado a 0 por 5 elevado a 0 por 37 elevado a 1. ¿Se fijan? Entonces, una vez que ya tenemos las descomposiciones primas, ¿qué es lo que nos dice este teorema? Que el máximo común divisor entre 60 y 74, lo que tenemos que hacer es empezar a quedarnos con las potencias más pequeñas. Entonces, por ejemplo, aquí, para el 2, tenemos 2 elevado a 1 y 2 elevado a 2.
La potencia más pequeña es 1. Entonces aquí dejamos 2 elevado a 1. Ahora para el 3 tengo 3 elevado a 1 y 3 elevado a 0. La potencia más pequeña es 3 elevado a 0. Entonces dejamos 3 elevado a 0. Después aquí, el 5 tengo 5 elevado a 1 y 5 elevado a 0. La potencia más pequeña es el 0, ¿verdad? Simplemente comparamos los exponentes y nos vamos quedando con los más pequeños. Esa es la idea. ¿Ok? Y por último, tengo 37 elevado a 0 y 37 elevado a 1. El más pequeño es 37 elevado a 0. Entonces, una vez que ya tenemos los mínimos, es simplemente cosa de multiplicar. Fíjate que todo esto de aquí tiene exponente 0, así que eso vale 1 en general, ¿no? Y aquí me queda 2 elevado a 1, que es 2. Listo. Entonces, el máximo común divisor entre 60 y 74 es 2. Ahora, podríamos decir, bueno, y si lo calculo con el algoritmo de Euclides, ¿me dará lo mismo? Veamos. 74, yo sé que es 60 por 1 más 14. Después, el 60 es 14 por 4, que eso es 58, si no me falla el cálculo. No, 56 creo. A ver, 10, 20, 30, 40. 4 por 4, 16. 56, me faltan 4. Después el 14 es 4 por 3, que es 12 más 2. El 4 es 2 por 2 más 0. Y efectivamente el máximo común divisor es 2. Así que efectivamente parece ser que el teorema está funcionando. Ahora ustedes dirán, bueno, es más fácil utilizar el algoritmo de Euclides que estar haciendo las potencias. Sí, puede ser, efectivamente. Es simplemente otra manera de calcularlo. No es que una sea mejor que la otra. Yo eventualmente utilizaría, si los números son relativamente pequeños, quizás utilizaría el algoritmo de Euclides. Quizás si los números son más grandes, podríamos utilizar aquí la descomposición prima. Eso es decisión de cada uno ver qué método utiliza. Simplemente, insisto, esta es una forma de calcularlo distinta, pero ahora utilizando la descomposición prima. ¿Ok? Bien. Entonces, este es el teorema que tenemos. Que fíjense que esto es lo que uno hace cuando uno es pequeño y a uno le enseñan a calcular el máximo común divisor. ¿Cómo se lo enseña a uno? A uno no le enseñan el algoritmo de Euclides. Lo que uno le dice es pongamos el 74 acá, el 60 acá, y uno empieza a hacer una tablita. Entonces yo pongo el 2 y digo ya, aquí 74 dividido en 2 son 37 y 60 dividido en 2 es 30. Y aquí uno como que va buscando divisores comunes, ¿verdad? Entonces si aquí uno no pilla ninguno, en este caso ya no hay ninguno, uno termina acá. Y uno dice, ya, el máximo común divisor es 2. Bueno, este procedimiento se basa exactamente en esto. Lo que uno va haciendo es sacar los divisores comunes. Al hacer eso, finalmente lo que estamos haciendo acá es como ir quedándonos con las potencias más pequeñas. ¿Te fijas? Entonces, claro, efectivamente, solamente el 2 es la única potencia porque los otros mínimos son 1. Yo aquí podría seguir dividiendo por 1, pero voy a quedarme con los mismos números, entonces nunca termino, me detengo ahí. ¿Te fijas? Esa es eventualmente la idea. ¿Ya? Entonces, de aquí, digamos, este teorema es como el que sustenta ese procedimiento que uno hacía con esta típica tablita. ¿Ok? Bien, vamos a hacer la demostración. Vamos a hacer la demostración. Este tipo de resultados lo he encontrado bastante en internet, pero, y en libros, pero no he visto que haya una demostración así como muy bien explicada, por lo menos en libros en español. En inglés también he revisado varios libros, pero tampoco he pillado una demostración así como muy explicada. Generalmente este tipo de ejercicios como que se dejan al lector. Ya, a mí no me gusta mucho eso. Yo prefiero hacer la prueba. ¿Sí? Entonces vamos a demostrar esto para que efectivamente nos convenga. Nos vayamos a convencer de que efectivamente esto funciona. ¿Ok? Entonces vamos con la demostración. Ya, entonces voy a definir a este entero le voy a poner un nombre. Le voy a poner el nombre de y voy a demostrar que efectivamente es el máximo común divisor. ¿Ya? Entonces voy a definir a D como B sub 1 elevado al mínimo entre alfa 1 y beta 1 por B sub 2 elevado al mínimo entre alfa 2 y beta 2 y así sucesivamente hasta llegar a P sub K elevado al mínimo entre alfa K y beta K. Ya, vamos a demostrar que este entero efectivamente es el máximo común divisor. Y lo vamos a hacer por la definición. Ya, recordemos, un entero era el máximo común divisor si cumplía dos condiciones. ¿Cuál era la primera? La primera es que tenía que ser un divisor común, ¿verdad? La primera es que D dividía a A
y D dividía B. Esa era la primera condición. Y la segunda condición que tenía que cumplir es que si había otro divisor, o sea, por ejemplo, si C divide A y C divide a B, entonces D tenía que ser el más grande, ¿verdad? O sea, en este caso C tiene que ser más pequeño que D, porque D se supone que es el más grande, es el máximo, ¿verdad? Entonces, si un entero cumple estas dos condiciones, entonces necesariamente es el máximo común divisor. Tiene que serlo, porque acuérdense que el máximo común divisor es único. Si había otro entero que cumplía las mismas condiciones, tenía que ser el mismo, tenía que ser el máximo común divisor. Entonces vamos a demostrar que este entero, así como está escrito, cumple las dos condiciones. Bien, entonces vamos a hacer la primera parte. Vamos a demostrar que D divide a y que D divide a B. Bien, entonces, lo primero que tenemos que partir notando es que el mínimo entre alfa y beta i es menor o igual que alfa i, y también el mínimo entre alfa i y beta i es menor o igual que beta i, y esto ocurre para todo i, ¿ok? Desde el uno hasta el k. Claro, porque se supone que el mínimo es el más pequeño. ¿Ya? El mínimo es el más pequeño de los dos. Entonces, necesariamente el mínimo es menor o igual que los dos. ¿Ok? Claro, porque supongamos que aquí entre alfa y beta, el mínimo es alfa. Entonces, a ver, el mínimo es menor o igual que alfa. Claro, porque alfa es menor o igual que alfa. Así que estaría bien. Y el mínimo es menor o igual que beta. Claro, porque si alfa es más pequeño, entonces beta tiene que ser más grande. Así que necesariamente alfa también es más pequeño que beta. ¿Te fijas? Entonces, ocurre esto, que el mínimo siempre es menor o igual que los dos. ¿Ya? Es menor o igual que los dos. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? O sea, ¿cuál es la utilidad que tiene esto? Resulta que, fíjate, tenemos que todos los exponentes, porque estos de aquí son los exponentes de los primos de D, son menores o iguales a todos los exponentes de A. Acuérdense que estos de alfa son los exponentes de A. Ah, entonces nosotros ya demostramos, ¿verdad? Previamente, de hecho fue la proposición anterior, voy a regresar aquí para que veamos el teorema. Este de aquí, ¿verdad? Fíjate, ¿qué demostramos nosotros? Que si todos los exponentes de la descomposición prima de un entero eran menores o iguales a la descomposición de otro, entonces el primero dividía al segundo. Entonces aquí tenemos eso. Fíjate, todos los exponentes de D son menores o iguales a los exponentes de A. Por lo tanto, necesariamente por ese teorema, ¿qué tiene que ocurrir? De aquí sacamos que D divide A. Y ocurre lo mismo ahora, fíjate. Todos los exponentes de D son menores o iguales a todos los exponentes de B. Por lo tanto, D divide a B. Entonces, con esto tenemos que D es un divisor común. Otra vez, ¿esto por qué se justifica? Por la proposición 46, que fue la última que demostramos al final del video anterior. ¿Sí? Recordemos que si tenemos la descomposición prima de dos números enteros, si en alguno de los dos todos los exponentes son menores o iguales a los exponentes del segundo, entonces el primero divide al segundo. ¿Ya? Y de hecho este era un sí, solo sí, también se cumple al revés. Si el primero divide al segundo, entonces todos los exponentes de la descomposición prima son menores o iguales que los de la descomposición prima del segundo. O sea, es un sí, solo sí. Entonces estamos utilizando ese resultado para verificar que efectivamente D es un divisor común. Bien, ahora hay que demostrar que D es el divisor común más grande, para que así sea el máximo común divisor, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la demostración. Ya, dos. Entonces, para eso vamos a suponer que hay otro divisor común. Supongamos que C divide A y C divide A. ¿Qué tengo que demostrar? Que C es menor o igual que B. Eso es lo que tenemos que demostrar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo sé que C, ¿verdad? C es un entero, ¿m? Es un divisor. Por lo tanto, pero digamos, aparte de ser un divisor, es un número entero y por lo tanto tiene descomposición prima por el teorema fundamental de la aritmética, ¿verdad? Por lo tanto, C lo vamos a poder escribir como P sub 1 elevado a gamma 1 por P sub 2
elevado a gamma sub 2 y así sucesivamente hasta p sub k elevado a gamma sub k. ¿Qué sabemos de esto? Yo sé que C divide A. Por lo tanto, por la proposición anterior, por la proposición 46, fíjense que nos estamos basando básicamente en esta proposición. Fíjate. Si A divide a B, entonces los exponentes de A son menores o iguales a los exponentes de B. ¿Ya? Entonces aquí ocurre eso. Si C divide a A, todos los exponentes de C son más pequeños que los exponentes de A. Los exponentes de C son los gamma y los exponentes de A son los alfa. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que gamma sub i es menor o igual a alfa sub i, y esto es para todo i, del 1 al k. Bueno, de la misma manera yo sé que C divide a B, así que todos los exponentes de C también tienen que ser más pequeños que los exponentes de B. ¿Ok? Es decir, gamma sub i también es menor o igual a beta sub i. ¿Ya? Y eso también para todo i del 1 al i. Bueno, del 1 al k, más bien dicho. ¿Ya? Entonces tenemos esa expresión. Ya, ahora yo me pregunto, ¿cómo puedo comparar estos gamma sub i con este mínimo entre alfa y beta, que son finalmente los exponentes de D? Bueno, resulta que necesariamente tiene que ocurrir que los gamma sub i, tienen que ser sí o sí menores o iguales a los mínimos entre alfa i y beta i. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Que necesariamente los exponentes de este C tienen que ser menores o iguales a los exponentes de D. Sí o sí. ¿Por qué? A ver, ¿cómo demuestro eso? Vamos a demostrarlo por contradicción. Supongamos todo lo contrario. Supongamos que los exponentes gamma sub i, supongamos que los gamma sub i son mayores, ¿verdad? Que el mínimo entre alfa sub i y beta sub i. ¿Verdad? Estamos suponiendo todo lo contrario. Queremos demostrar que es menor o igual, entonces ponemos lo contrario, mayor. Ya, entonces aquí vamos a tener dos casos. Fíjate, si el mínimo entre alfa y beta es básicamente decirme cuál de los dos es el más pequeño. Entonces aquí tengo dos casos posibles. El mínimo puede ser alfa o el mínimo puede ser beta. ¿Qué pasa si el mínimo entre alfa y beta es alfa? ¿Qué pasa si aquí el mínimo es alfa i? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que gamma sub i es mayor que alfa sub i. Pero esto no se puede, porque fíjate, nosotros tenemos que gamma sub i es menor o igual que alfa sub i. O sea, ¿qué tendría? Mira, tendría que alfa sub i es menor que gamma sub i, y gamma sub i aquí sería menor o igual que alfa sub i. O sea, aquí me estarías diciendo algo de este estilo, y esto no es posible. O sea, no hay ningún número que sea estrictamente más grande que alfa, pero menor o igual que alfa. No hay nadie que lo cumpla. ¿Se fija? Uno puede decir, ah, sí, hay alguien que lo cumple, alfa i. No, porque alfa i no es menor que alfa i. Es menor o igual. Esta sí se cumpliría, pero esta de aquí no. Entonces no es posible. O sea, el mínimo aquí no puede ser alfa i. Bueno, si no es alfa sub i, tiene que ser el otro, tiene que ser beta. Porque solamente hay dos casos posibles. O sea, o es alfa o es beta. A ver, supongamos que el mínimo entre alfa y beta es beta. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que gamma sub i va a ser mayor que beta sub i. Pero otra vez llegamos a una contradicción ahora con el segundo caso. Otra vez llegamos a lo mismo. Yo tengo que beta sub i es menor que gamma sub i, y gamma sub i es menor o igual que beta sub i. Y otra vez esto no es posible. Entonces, no hay forma en la que gamma sub i sea mayor o igual que el mínimo entre alfa y beta. Entonces, si no, la única opción que le queda es que tiene que ser menor o igual. Y llegamos a esto. Ahora, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve esto? Porque ahora yo sé que todos los exponentes de C son más pequeños que los exponentes de A. Por lo tanto, si todos los exponentes de C son menores o iguales a todos los exponentes de D, por la proposición anterior, esta proposición que está acá, fíjate, estamos acá, todos los exponentes de uno son menores o iguales a los exponentes del otro. Entonces, necesariamente el primero tiene que dividir al segundo. ¿Se fijan? Entonces aquí, como todos los exponentes gamma son menores o iguales a los exponentes del mínimo entre alfa y beta, C tiene que dividir a D.
Y si C divide a D por propiedades de la divisibilidad, yo sé que este tiene que ser menor o igual que este. C tiene que ser sí o sí menor o igual que D. Ah, y ahí llegamos a lo que queríamos demostrar, ¿o no? Efectivamente, D es el divisor más grande. Cualquier otro divisor común va a ser más pequeño o igual a D. ¿Te fijas? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que este entero medio extraño que nos definimos acá, el que trabaja con los mínimos, resulta que cumple las dos condiciones del máximo común divisor. Es divisor común y además, si hay otro divisor común, este es el más grande. Por lo tanto, tiene que ser el máximo común divisor porque nosotros ya probamos que el máximo común divisor es único. Y si hay otro que cumple las mismas condiciones, tiene que ser el máximo común, tiene que ser el mismo. Entonces, efectivamente, este personaje que escoge los mínimos entre cada exponente de la descomposición prima, efectivamente, es el máximo común divisor. Entonces, otra forma de calcularlo es utilizando la descomposición prima. ¿Sí? No solamente lo podemos calcular con el algoritmo de Euclides, también podemos aprovechar la descomposición prima para calcularlo. ¿Mm? Así que es bastante, bastante interesante. Bueno, tenemos un análogo a esto, pero con el mínimo común múltiplo. Tenemos un teorema análogo con el mínimo común múltiplo, solamente que ahora es diferente. Ahora vamos a escoger los máximos. ¿Sí? Si tú quieres los mínimos, escoges, o sea, si tú quieres el máximo común divisor, escoges el mínimo. Y si quieres el mínimo común múltiplo, escoges los máximos. ¿Ya? El teorema es el mismo, solo que ahora en la descomposición prima ya no nos vamos a quedar con los más pequeños, sino que todo lo contrario, nos vamos a ir quedando con los más grandes. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre, no sé, por ejemplo, 24 y 32. Ya, entonces, el primer paso, descomponer estos números en su factorización prima. Entonces, el 24, yo sé que es 2 por 12, pero el 12 es lo mismo que 2 por 6, y el 6 es 2 por 3. Entonces, la descomposición prima del 24 es 2 al cubo por 3 elevado a 1. Ya, la descomposición prima del 32, yo sé que el 32 es lo mismo que 2 por 16, pero el 16 es 8 por 2, ¿cierto? 2 por 8. Y el 8 es 4 por 2. Y el 4 es 2 por 2. Entonces 2 por 2 por 2 por 2 por 2. O sea, 32 vendría siendo 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5. Bueno, fíjate que ahora, como me falta el 3, lo relleno agregando el exponente 0. El exponente 0. Bien, entonces fíjate que de la descomposición prima yo podría sacar los dos, el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. ¿Cuál sería el máximo común divisor? Bueno, eso ya lo probamos, ¿no? Entre 24 y 32 nos quedamos con los exponentes mínimos. Entonces, entre 2 elevado a 3 y 2 elevado a 5, el exponente mínimo es 2 elevado a 3. 2 elevado a 3. Y entre 3 elevado a 1 y 3 elevado a 0, el exponente mínimo es 3 elevado a 0. Entonces, ¿cuál es el máximo común divisor? Bueno, hay 3 elevado a 0 es 1, así que no cuenta. Y 2 elevado a 3 es 8. El máximo común divisor es 8. Ya, ¿cuál será el mínimo común múltiplo entre 24 y 32? Ahora, en vez de escoger los mínimos, tenemos que escoger los más grandes. Entonces, entre 2 elevado a 3 y 2 elevado a 5, el mayor es el 2 elevado a 5. Y entre 3 elevado a 1 y 3 elevado a 0, el más grande es 3 elevado a 1. Entonces, hago estas cuentas: 2 elevado a 5, 2, 4, 8, 6 es 32. Y 3 elevado a 1 es 3. Y 32 por 3 es 96. Ahí está el mínimo común múltiplo. ¿Se ubica? Entonces, la verdad es que es bastante, bastante útil. ¿Sí? Este teorema yo creo que es bastante útil, diría yo incluso más útil que el anterior con el máximo común divisor, ¿no? Porque para el máximo común divisor tenemos el algoritmo de Euclides que la verdad funciona bastante bien. Pero para el mínimo común múltiplo no tenemos como un algoritmo tan, tan eficiente, porque igual va a haber que calcular primero el máximo común divisor y todo eso. Pero la verdad es que este teorema así vamos bastante rápido, es bastante eficiente. Entonces, para el mínimo común múltiplo es bastante, bastante bueno el teorema. Y de hecho, incluso una vez que tú tengas la descomposición prima, calcular tanto el máximo común divisor como el mínimo común múltiplo es bastante rápido. Entonces, la verdad es que el teorema es bastante, bastante bueno. Sí, es un teorema muy bueno. Bien, vamos a hacer la demostración. ¿Sí?
Antes de hacer la demostración, vamos a corroborar que efectivamente el mínimo común múltiplo es 96. Ya, con el método que nosotros teníamos antes, ¿no? Nosotros sabemos que el mínimo común múltiplo entre 24 y 32 es 24 por 32, 24 por 32, dividido en el máximo común divisor de 24 y 32. 24 por 32. Y vamos a calcular el máximo común divisor. Entonces va a ser 32, 24 por 1, más 8. Y 24 es lo mismo que 8 por 3 más 0. Entonces el máximo común divisor es 8. Aquí yo puedo simplificar. 24 entre 8 son 3 y 32 por 3 son 96. Efectivamente no sé. ¿Sí? También no es que uno no se demore tanto, pero es una alternativa bastante buena. Este teorema es una alternativa bastante buena, sobre todo para el mínimo común. Bien, vamos a hacer la demostración para comprobar que efectivamente se cumple. Y aprovechando de esto, también cuando uno es pequeño y le enseñan a calcular el mínimo común múltiplo, ¿qué es lo que uno hace? Uno también hace una tablita, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que uno empieza a hacer? Uno empieza a poner divisores hasta que todos llegan a uno, ¿no? Ese es como el show que uno hace. Por ejemplo, yo divido por 2, entonces aquí este me quedan 12 y este en 16. Vuelvo a dividir en 2, este me queda 6 y este en 8. Divido en 2, este me quedan 3 y este en 4. Divido en 3, entonces este me queda en 1, aquí se cierra y este queda. Divido en 2, este me queda en 2, divido en 2 y este me queda en 1. ¿Verdad? Entonces ahora yo multiplico. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24, 24 por 2, 48 y 48 por 2, 96. Y llegamos a lo mismo. ¿Verdad? Bueno, este procedimiento se basa exactamente en este resultado. Fíjate que ahora nosotros nos estamos quedando con los máximos exponentes. Y eso se ve en el hecho de que nosotros, a pesar de que no hay divisores comunes, por ejemplo, cuando llegamos acá, ya no habían divisores comunes. Entonces, si hubiésemos utilizado el máximo común divisor hubiese sido este, 8. Pero ahora como estamos con los máximos, uno sigue forzando la división y si no se puede, uno lo mantiene. Y de ahí uno continúa y continúa hasta que se termina, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí finalmente. Estamos escogiendo como los exponentes más grandes. ¿Ok? Hagamos la demostración. Ya. Entonces, otra vez, vamos a hacer lo mismo. Vamos a proponer a este entero y vamos a demostrar que es el mínimo común múltiplo utilizando la definición formal. ¿Ya? Entonces, sea m, p sub 1 elevado al máximo entre alfa 1 y beta 1 por p sub 2 elevado al máximo entre alfa 2 y beta 2 y así hasta p sub k elevado al máximo entre alfa k y beta k. Ya, vamos a demostrar que este es el mínimo común múltiplo. A ver, por definición, ¿qué tenía que cumplir el mínimo común múltiplo? Tenía que cumplir dos condiciones. La primera era que en este caso A tenía que dividir a M y B tenía que dividir a M, ¿verdad? Para que sea un múltiplo común. Y el segundo es que si había otro múltiplo común, es decir, si A divida C y B divida C, entonces M tenía que ser el más chico. Y aquí C es mayor que cero, ¿verdad? Y C es mayor que cero, entonces M tenía que ser el más pequeño, menor que C, menor o igual que C, ¿verdad? Para que sí sea el mínimo común múltiplo. Bueno, vamos a demostrar que este entero M cumple esas condiciones. ¿Sí? Entonces vamos con la primera. Probemos que A divida M y B divida M. La demostración es análoga a lo anterior, solo que ahora hay que jugar con el máximo. Yo sé que alfa i es menor o igual que el máximo entre alfa i y beta i, ¿verdad? Porque claro, si el máximo entre alfa i y beta i fuese alfa, alfa es menor o igual que alfa, así que no hay problema. Y si el máximo fuese beta, significa que alfa es más chico, entonces efectivamente alfa es menor o igual que beta, así que no habría problema, esto se cumple. Y lo mismo también se cumple para beta. Beta sub i también es menor o igual que el máximo entre alfa i y beta i. Esto ocurre para todo i del 1 al k. Bueno,
Utilizando la proposición, esta famosa proposición, ¿verdad? De acá, la de la divisibilidad, de que si los exponentes son menores o iguales, entonces se divide y viceversa. Bueno, ¿qué es lo que hemos notado? Fíjate, todos los exponentes de A, que son los alfa, son menores o iguales a los exponentes de M, que son los máximos entre alfa y beta. Entonces, por la proposición, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que A tiene que dividir a M, sí o sí. Lo mismo ocurre aquí. Todos los beta, que son los exponentes de B, son menores o iguales a los máximos entre alfa y beta, que son los exponentes de M. Por lo tanto, se tiene que cumplir que B tiene que dividir A. Y esto hace que se cumpla la primera proposición, ¿ok? La primera condición. ¿De dónde sacamos esto? De esta proposición de acá. Otra vez, nos estamos basando solamente en esta proposición de acá. Fíjate, si los exponentes de uno son menores o iguales a los segundos, el primero divide al segundo, sí o sí. Este es un sí, solo sí, así que va para los dos lados. ¿Sí? Sí, esa proposición es súper importante porque nos está ayudando a demostrar esto. Listo, ya sabemos que es un múltiplo común. Veamos ahora qué es el mínimo. ¿Sí? Entonces, supongamos que existe otro múltiplo, otro múltiplo común. ¿Ok? Es decir, supongamos que A divida C, B divida C, y supongamos que C es mayor que 0. Ya, tengo que demostrar que M es menor o igual que C. ¿Ya? Bien, entonces como C es un entero, C tiene que tener una descomposición prima por el teorema fundamental. Entonces C lo puedo escribir como P sub 1 elevado a gamma 1, por ejemplo, P sub 2 elevado a gamma 2, y así sucesivamente hasta P sub K elevado a gamma sub K. ¿Ya? Gamma sub K. Ya, y tenemos eso. Ahora, fíjate, como A es un divisor de C, eso significa que todos los exponentes de A son menores o iguales a todos los exponentes de C. Los exponentes de A son los alfa y los exponentes de C son los gamma. Entonces, necesariamente, todos los alfa i tienen que ser menores o iguales a los gamma i. Y esto es para todo. De la misma manera, B es un divisor de C. Por lo tanto, todos los exponentes de B tienen que ser menores o iguales que los exponentes de C. Es decir, todos los beta i tienen que ser menores o iguales a los gamma i. Y esto es para todo. Ya, ahora la pregunta es, ¿qué pasa con el máximo? Bueno, resulta que el máximo, ¿ya? El máximo entre alfa i y beta i, sí o sí es menor o igual que gamma i. Es decir, los exponentes de m sí o sí son más pequeños que los exponentes de C. Son más pequeños que los gamma. ¿Por qué? A ver, ¿cómo demuestro eso? Probémoslo por contradicción. Supongamos todo lo contrario. Supongamos que el máximo es mayor que gamma i. Supongamos que el máximo entre alfa i y beta i es mayor que gamma i. Ya. Entonces, aquí tenemos dos casos. Supongamos que el máximo es alfa. Entonces ahí me va a quedar que alfa i es mayor que gamma i. Pero esto no se puede, porque aquí sabemos que el alfa i es menor o igual que el gamma i. Entonces, esto es una contradicción, porque esto me diría que alfa i es menor o igual que gamma i, y aquí tengo que gamma i es menor que alfa i, que eso no se puede. Por lo tanto, el máximo no puede ser alfa. Si no es alfa, entonces la opción que le queda es ser beta, porque no hay más opción. Entonces, si fuese beta, me quedaría que beta i es mayor que gamma i. Pero otra vez, aquí, yo sé que beta i es menor o igual que gamma i. Si esto ocurre simultáneamente, voy a tener que beta i uy, voy a tener que beta i es menor o igual que gamma i y gamma i es menor que beta i. Y eso otra vez no se puede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si es que el máximo es mayor que gamma i, vamos a generar contradicciones por todos lados. Por lo tanto, necesariamente tiene que cumplirse todo lo contrario. El máximo tiene que ser sí o sí menor o igual que gamma i. Ahora, el máximo entre alfa y beta son los exponentes de m. Y resulta entonces que todos los exponentes de m son más pequeños que los gamas, y los gamas son los exponentes de c.
O sea, esto me está diciendo que todos los exponentes de m son más pequeños que los exponentes de c. Entonces, si todos los exponentes de m son más pequeños que los exponentes de c, significa que m divide a c. Y si m divide a c, yo sé por las propiedades de la divisibilidad que m tiene que ser sí o sí más pequeño o igual que c. Y ahí demostramos la segunda condición. Efectivamente, m es menor o igual que c. O sea, efectivamente, m es el mínimo común múltiplo. Bajo estas condiciones es el mínimo común múltiplo. ¿Mm? Entonces, con eso se termina la demostración. Efectivamente, entonces, si nosotros nos quedamos con los máximos de la descomposición prima, vamos a obtener el mínimo común múltiplo. ¿Mm? Entonces, fíjate qué interesante es todo lo que está relacionado con el famoso teorema fundamental de la aritmética. Nos permite, de alguna manera, ver desde otro punto de vista los distintos objetos que hemos estado viendo en esta unidad. Divisibilidad, máximo común divisor, mínimo común múltiplo. Nos permite trabajarlos de una manera un poco distinta. Sí. Así que la verdad es que el teorema parece ser bastante importante. Bueno, con eso entonces vamos finalizando la sesión. Si cualquier duda, pregunta o consulta me la dejan en los comentarios. Y si no, nos veríamos ya en una próxima clase. Que estén todos ustedes muy bien.